esta computadora. Listo, entonces estamos grabando, ¿vale? Bien, hoy vamos a abordar el tema de cómo hacer las entrevistas, ¿sí? De las entrevistas en la investigación. Esta es una de las técnicas o de los instrumentos más utilizados, ¿sí? La entrevista tiende a ser en ocasiones el único recurso con el que el investigador se lanza al campo para hacer su proceso de gestión de información. Yo quiero decirles que a veces pecamos por ese exceso de entrevistas. La entrevista aparentemente se daba a entender que es la más usada, pero no siempre se hace una muy buena entrevista. Requiere de unas habilidades que es muy importante que nosotros desarrollemos. Por eso a mí me parecería chévere que en su equipo de trabajo una sola persona no sea la que realiza el proceso de entrevista, sino que entre todas y todos al menos hagan una o dos para que identifiquen cuáles son las dificultades o las habilidades que ustedes tienen para la realización de las mismas, ¿vale? Entonces, en esa medida es importante que identifiquemos al menos un actor clave que cada uno pueda hacer el proceso de indagación. La entrevista es el lugar en el que yo registro algo que voy a hacer con las personas. Ese algo puede ser un diálogo que puede darse de manera estructurada, es decir, donde yo voy con unas preguntas fijas y así la persona me haya dado respuesta a una de esas preguntas, yo igual continúo con el libreto, un diálogo estructurado o un diálogo semiestructurado en el cual yo apenas llevo en mente cuáles son mis ideas y unas guías de pregunta, pero no tengo que resolverlas todas. Si alguna se salta no pasaría nada. O también de un diálogo no estructurado para nada, es decir, un diálogo completamente abierto en donde hay algunas personas que simplemente llevan de entrada al campo cuáles son sus ejes de análisis y con eso se van y hacen el proceso de investigación. Entonces, en términos de qué es correcto y qué es incorrecto, pues yo creo que no se divide así la cuestión. Yo creo que todo depende de la habilidad que tenga el investigador. Generalmente los diálogos informales son los diálogos que van a ser más ricos porque no van a predisponer al entrevistado, porque él no va a sentir o ella no va a sentir que está con alguien que le hace una serie de preguntas rígidas, sino que simplemente es una conversa, ¿sí? La habilidad pues se desarrolla en relación con cómo entrevistamos y cómo preguntamos y demás, ¿vale? Entonces, haciendo una síntesis de lo que nos hablaba Valles, hoy vamos a observar cómo se hace esa fase de diseño y cómo se hace en el trabajo de campo. Entonces, miraremos qué es eso de los usos combinados de las entrevistas, cómo se planifica la sesión, la conversación que se va a realizar, cómo se hace la selección de los entrevistados y qué otros preparativos debe tenerse en cuenta. Vamos a mirar cómo garantizar la calidad en una entrevista, que es algo muy importante, y vamos a mirar algunos elementos del antes, durante y después de la entrevista. No sé si hasta este punto alguien que abrió su lectura, su reseña, su síntesis, tiene alguna duda, algo que nos quiera decir, algo que quiera plantear. Profe, yo tengo una duda. Dime, por favor. Profe, en la lectura hablaban de la importancia pues de las preguntas y que muchas veces no era como tan usual que uno llevara muchas preguntas y que todas se tuvieran que responder, sino que eran más que todo como unas preguntas, según lo que yo entendí, como unas 8 o menos que dijeran como los contenidos de la entrevista. Respecto a ello, digamos, eso también aplicaría para este proceso de investigación. Es decir, que más allá del contenido, así que sean muchas, sea aquellas que abran paso a que la persona pueda explayarse o cómo sería allí el Sí, María planteamiento. Camila. Definitivamente lo que nosotros buscamos es que la persona se abra al diálogo. Hay personas que tienden a formular guías de entrevistas que son demasiado extensas, ¿sí? Esas guías es muy probable que como es una guía, pues no se aplique completa, porque a veces la persona cuando empieza a conversar nos habla del punto 3, del 4 y pues uno no vuelve y repite, ¿no? La gracia, como tú dices, es tener unas que son orientadoras de ese diálogo, es decir, son como los elementos que el investigador dice, a mí no se me puede, por ejemplo, si yo estoy haciendo el ejercicio de análisis de la sexualidad de una persona que ha sido, digamos, abusada en la infancia,
A mí no se me puede, por ejemplo, preguntarle cómo han sido sus relaciones afectivas, ¿sí? Eso no se me puede olvidar porque es transversal al eje, digamos, de investigación. O sea, yo voy a apuntar algunas que sean claves, ¿vale? Y debo saber también en qué orden las ubico, ¿bien? Para poder inducir el diálogo. Pero sí, no tienen que ser montones, son unas preguntas generadoras. Lo que importa es que, digamos, en la conversa, tú puedas ir llevando a la persona hacia el punto que requieres, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué se trata cada una de ellas, de las que nos refiere el autor acá. Entonces, ¿qué es lo de los usos combinados de las entrevistas? Yo les voy a mostrar eso con un ejemplo. ¿Sí? Los usos combinados es que en ocasiones yo podría crear, por ejemplo, una guía de entrevistas. Esta al lado izquierdo ustedes encuentran una guía de entrevistas. Por favor, amplíen bien la pantalla, en donde encontramos, por ejemplo, en un primer segmento que el equipo investigador le hace preguntas sobre datos generales, fecha de nacimiento, carrera, semestre, el barrio en que vive actualmente, ¿sí? Con quién, su estado civil y el tipo de seguridad social. Esos datos generales yo los puedo preguntar, así como se encuentran en esta parte, o podría ubicar un diseño de entrevista, como de pronto lo aprendieron con el profe Mauricio, sobre, digamos, preguntas o datos sociodemográficos. Yo podría, digamos, en algún momento, estos datos sociodemográficos también me permiten en algún momento poder tener una visión diferencial sobre los datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo incluyo aquí en estos datos sociodemográficos el sexo, entonces, cuando yo vaya a hacer un análisis y yo estoy, por ejemplo, yo estoy estudiando lo que las personas, la percepción de los jóvenes sobre la sexualidad, yo puedo hacer un análisis diferenciado de lo que me digan hombres y mujeres. Puedo después clasificar la información de tal forma que pueda comparar eso en los datos, ¿sí? Lo que la persona me está diciendo en relación con alguna variable o algún indicador que yo haya querido anotar. O también estos datos generales me sirven para que cuando yo abra mi capítulo de hallazgos, es decir, mi capítulo 4, como se conocía en Quanti de resultados, aquí vamos a hablar es de hallazgos, cuando yo abra mi capítulo de hallazgos, allí voy a empezar describiendo las características generales de la población que participó conmigo en el estudio. Entonces yo puedo hacer un ejercicio, digamos, de datos generales en términos de variables para poderlo ubicar. Pero también, por ejemplo, si yo estoy trabajando en la discapacidad, la accesibilidad, ¿sí? Aquí miren, observen que este equipo de investigación ubicó su eje de análisis y las preguntas asociadas a ese eje de análisis. Eso es muy importante a la hora de organizarlo. ¿Para qué? Para que usted como investigador o investigadora vaya teniendo el rastro sobre las dimensiones que tiene que observar, ¿vale? Pero digamos que usted dice, en algún momento, usted dice, bueno, a mí me interesa mirar, hacer un análisis, digamos, más estadístico descriptivo en torno a la experiencia que ellos han tenido, ¿sí? Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer un ejercicio de mirar la experiencia, también definir qué voy a entender por experiencia y a partir de esa definición construir unas preguntas con opciones de respuesta de sí o no, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta opción y esta opción que tengo a mano derecha? Es que esta opción de mano derecha me va a permitir a mí de pronto hacer un ejercicio descriptivo desde la estadística, mientras que esto ya es un ejercicio más cualitativo de interpretación. Yo puedo tener una sola entrevista, es decir, que combine estos dos elementos, ¿sí? Es decir, un solo instrumento que inicie hablando de elementos estadísticos o con variables o con preguntas cerradas y después hacer el proceso tipo encuesta y después hacer el proceso de la entrevista, ¿vale? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Porque a mí siempre me dicen, hey, Joana, ¿yo puedo hacer una encuesta en una investigación cualitativa? Sí, la puede hacer. Lo que no puede hacer es que su instrumento, su único instrumento sea la encuesta, porque si no, no es una investigación cualitativa. Lo que puede hacer es incluirla al análisis cualitativo que usted está llevando a cabo, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces nos va a decir el autor
que la entrevista, en ese sentido científico, es un interrogatorio que yo voy a hacer, pero un interrogatorio cualificado a un testigo que es relevante sobre los hechos de su experiencia personal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El informante o el actor clave no se haya coaccionado, es decir, yo no lo he presionado para que él haga el proceso de entrevista, y el entrevistador, nosotros tenemos que entender y escuchar de manera comprensiva muchas cosas que no son pruebas. O sea, yo no voy a empezar, a mí no me interesa que la persona me verifique, ¿sí? Que el hecho que me está narrando sobre su experiencia, que me dé evidencia sobre que eso que vivió fue cierto o no fue cierto. La persona, por ejemplo, en el diálogo puede darme una opinión personal, puede acudir a una tradición para explicar algo, puede hablar sobre un rumor sobre los hechos que ocurrieron en el caso que yo estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, me pueden hablar acerca de mujer y conflicto armado sobre lo que ellos han escuchado de eso. Mi interés no es validar si lo que la persona me está diciendo es cierto o es falso, ¿no? Sino es tomar ese dato que ellos me dicen, porque todo eso que la persona me dice va a ser útil para una nueva fuente de investigación y también me permite a mí revelar si existe o no existe algún sesgo en el ejercicio de, digamos, comprender un fenómeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la principal utilidad de la entrevista? ¿Sí? Para que ustedes la tengan en cuenta y la apunten, y cuando vayan a conversar con alguna persona lo consideren. La principal utilidad de la entrevista consiste en averiguar la visión que se tiene sobre los hechos de la persona entrevistada, parte de la persona entrevistada. Entonces, ojo con esto, porque esto, aunque parece sencillo y lógico, a veces vale la pena repetir aquellas cosas que son tan lógicas. Entonces, ¿por qué? Porque no se trata que usted como investigador hable y calle el diálogo, sino que usted lo genere, es decir, que usted permita que el otro hable y haga una construcción sobre la visión que tiene del fenómeno que usted está indagando. Entonces, ¿qué es lo que debemos definir todas y todos? Si yo voy a aplicar una entrevista, ¿cuál es la intención que yo tengo con la entrevista que voy a aplicar al grupo poblacional con el que estoy trabajando? ¿Sí? Definir esa intención de trabajo. Bien. Entonces, por eso, el autor nos habla acerca de la conversación y cómo debemos proceder al ejercicio de planificar la sesión, ¿sí? Lo que vamos a hacer, a procurar hacer en la sesión de hoy es planificar, que cada uno de ustedes salga con un bosquejo, una guía, que se la puedan compartir a la profe, que la podamos observar. Esto es lo que les digo, que en ocasiones la gente hace una guía de entrevistas, va y la aplica y resulta que ella no mide lo que usted quería medir acorde a sus objetivos. Ojo que todo está muy ligado con los objetivos. Entonces, en esa medida, usted deberá, por ejemplo, pedir a alguien que le permita hacer una aplicación previa o consultarle a alguien que le revise la guía, ¿sí? Pedir o conversar en un equipo de trabajo sobre esa guía, a ver si realmente está midiendo el interés que ustedes tienen, ¿vale? Entonces, ¿cómo se planifica la sesión? El autor nos habla de un esquema de decisiones, ¿sí? Que uno toma, como les decía. Nosotros definimos el objetivo, los objetivos de la pregunta o las preguntas centrales de la investigación. Ojo, entonces todos, por favor, vayan a su documento, saquen en un documento en Word aparte su pregunta o preguntas de investigación y su objetivo general. Vamos a ponerlo en una hoja aparte para poderlo realizar. Lo vamos a hacer todos de manera individual y después en el espacio colectivo compartimos lo que venimos haciendo, ¿vale? Luego, cada pregunta de esas central, vamos a mirar en ella cuáles son los ejes de análisis. Por ejemplo, eso ustedes los van a encontrar ¿en dónde? En los objetivos específicos. Recuerden que nuestra pregunta tenía un concepto macro que se desglosó en 3 o 2 conceptos que ustedes van a observar en sus objetivos específicos, que también son conocidos como ejes de análisis, como categorías de análisis, como subtemas que ustedes pueden analizar ahí, ¿vale? Entonces vamos a identificar en los objetivos específicos esos conceptos. Y ahora, después de eso, vamos a definir qué es lo que vamos a entender por ese concepto. Es algo más o menos así. Entonces, en mi pregunta, yo hice mi intención era
identificar cómo eran las condiciones de accesibilidad espacial, ¿sí? Y esa accesibilidad espacial, dije, ¿a qué hace referencia? Se refiere a todas aquellas barreras, accesos urbanos presentes en el medio físico, A partir de esa descripción de accesibilidad espacial, tomé las subcategorías o subejes que aparecen en mis objetivos específicos. Y a partir de ellos fue que construí las preguntas. Acá voy a hacer una aclaración, que en cualitativa es muy común. Yo les había comentado en una sesión pasada, ¿sí? Para algunos autores nosotros tenemos solo una categoría, ¿recuerdan? Y es la que aparece en mi objetivo general o en mi pregunta, es ese tema grande que yo tengo. Porque para ellos, lo que yo tengo en los específicos no es una categoría, sino que es un subtema o subcategoría para algunos autores. Entonces, en esa lógica, pues yo parto diciendo que mi categoría, cómo la describo y las subcategorías que ella la compone, ¿vale? Pero para otros autores, lo que yo tengo arriba es mi tema y lo que me interesa son los ejes de análisis que aparecen en los objetivos específicos. Entonces, para ellos, estas no van a ser llamadas subcategorías, sino categorías deductivas como tal, se van a definir y acorde a ellas se les va a asociar una pregunta. ¿Me hice entender? Sí, profe. Eso lo habíamos conversado en una ocasión, no sé si lo recuerdan, ¿no? A ver, les voy a mostrar por acá, por acá, documentos, por acá. Un ejemplo, WIS. Ok. Denme un segundo, acá estoy abriendo algo que les quiero compartir. Esto se verifica. Ok. Ok. Ahí pueden ver el Excel. Sí, profe. Sí, entonces, miren, observen para este equipo de trabajo, ¿qué les quiero mostrar? Para este equipo de trabajo, ellos lo entienden de esa manera, con que la categoría deductiva es solo la que aparece en el objetivo general, la describen y componen lo que ven en los objetivos específicos, vuelven y los describen y hacen preguntas, ¿sí? Para ellos eso es así, pero usted también podría decir, no, yo no voy a partir desde mi objetivo general, voy a partir desde mis objetivos específicos. Entonces yo quería ver era cuáles eran las relaciones y cuáles eran los cambios, ¿sí? Esto era lo que yo, entonces estas ya se van a llamar categorías, lo mismo, las voy a definir y voy a componer las preguntas, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, el truco acá? Que esta definición es una mezcla, lo que habíamos hablado una vez, es una mezcla que yo hago como investigador, o más que una mezcla, es una síntesis que yo hago como investigador de lo teórico con lo contextual. Entonces, voy a decir qué tipo de relaciones estoy mirando. Relaciones familiares, por ejemplo, acá. Relaciones interpersonales, voy a poner. Entonces, acá voy a decir qué es lo que me interesa de esas relaciones interpersonales. Entonces, identificar las relaciones sociales, familiares y familiares del sujeto las formas de comunicación, ¿sí? La frecuencia y las dificultades desde la perspectiva de las mujeres excombatientes, ¿sí? Entonces, a mí me interesa es hacer esto. Esto es lo que va a mirar. Si esa fue mi definición, entonces mis preguntas están asociadas, ¿sí? Yo puedo poner primero un montón y después irlas afinando
y definir de pronto cuál me ayuda a afinar la otra. Entonces acá, recuerden, la pregunta en investigación cualitativa no es una pregunta cerrada. Yo puedo hacer una pregunta cerrada, pero inmediatamente debo abrirla al diálogo. Entonces yo aquí no le voy a preguntar tipo de relaciones familiares, ¿no? Sino, por favor, o sea, voy a imaginar el diálogo, ¿sí? Entonces, por favor, describa cómo son sus relaciones familiares. Sus relaciones familiares. Ya hice la de la familia. Y ahora le voy a preguntar al sujeto por las sociales, ¿sí? Luego le voy a preguntar por lo otro que definí. Más frecuente y las dificultades. Con familiares y amigos. Entonces, ¿a qué me refiero? A cada una de estas, acorde a lo que definí, voy a construir las preguntas que compongo en este punto, ¿vale? Entonces, acá lo que debemos concordar con nuestro equipo, acordar con nuestro equipo, es definir, hacer una definición muy afinada de lo que realmente de la intención de preguntar por las relaciones, qué es lo que yo estoy buscando. Esto está en interacción con nuestro marco referencial. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Profe, entonces no habría ningún lío en no incluir el objetivo general, o sea, dentro de esas categorías. O sea, como ahorita usted lo expresó que empezó desde los específicos, Sí, sí. no hay lío. No hay lío, no hay lío, no va a haber lío. ¿Por qué se los digo? Porque de pronto ustedes llegan a trabajo de grado o a otro lado y le van a decir a usted, no, sus categorías no son las de los específicos, de pronto el profe con el que se encuentra es de otra línea. Pues usted no vaya a traumarse y no vaya a decir que es que no aprendió nada, ¿no? Pues la pone acá, sí, la categoría deductiva, es lo que le está diciendo, es que su categoría deductiva es la general, entonces acá está experiencias, mujeres excombatientes, ¿sí? Y aquí es donde usted hace la descripción general. Eso es solamente, pues realmente para mí, ustedes en el curso la pueden hacer como les guste más, como se sientan más cómodos, como ustedes sientan que organizan mejor el trabajo. Y después de eso, pues entonces estas se van a llamar subcategorías, ¿sí? Eso depende. Lo digo es porque en ocasiones hay profes que, pues, ven que una cosa es verdad absoluta, ¿no? Entonces para ellos esto va a estar bien y lo otro no. Entonces, pues no pasa nada, simplemente la pasamos acá, hacemos la descripción y las definimos. ¿Sí me dice entender, Ivonne? Sí, profe. Vale, súper, me gusta tu pregunta. Me gustó tu pregunta. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces hasta ahora parece que todo claro. Bien, entonces esto hace parte de planificar esa sesión, ¿sí? Yo recuerdo que una vez una compañera decía, póngale preguntas al instrumento adicionales. Así no, hay que pensar muy bien la pregunta, qué es lo que quiere responder de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? La pregunta es intencionada. Si hay una pregunta que no es clara, yo debo poderme regresar a qué decir si la puedo sacar o no la puedo sacar fácilmente. Si ella es un eje transversal, ¿cómo la voy a acomodar? ¿Sí? Entonces, lo primero es hacer el ejercicio de este cuadro. Este cuadro se llama un cuadro categorial, ¿sí? Él me permite a mí identificar y él es el que nos da el paso al diseño. Recuerden que entre el momento reflexivo y el momento de diseño, pues está ese lugar de definir esas categorías y de pasar a ese instrumento que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Bien, entonces, en un paso a paso, ¿qué es lo que nos dice el autor? Nos dice, mire, primero hay que definir cuáles son las áreas temáticas, lo que acabamos de hacer, identificar mis categorías o mi categoría general y mis subtemas o el tema que estoy trabajando. Debo describirlas, ¿sí? Hacer una descripción que es una síntesis entre lo conceptual y lo contextual, ¿sí? Esa descripción que yo estoy haciendo. En tercer punto, debo formular preguntas que respondan a esa área temática, que abran el campo de conocimiento en esa área temática. En el cuarto punto, debo tener en cuenta que mi enfoque, ojo con eso. Entonces, si por ejemplo, yo estoy construyendo un estudio
de tipo biográfico, ¿sí? Sobre todo, o narrativo, para todos aquellos que escogieron esos. Entonces resulta que a mí me interesó conversar con una persona sobre su experiencia en el conflicto armado. Entonces, en todo el ejercicio, los ejercicios que sean narrativos o biográficos, yo debo incluir en las preguntas una triple dimensionalidad. Es decir, hacer preguntas de cómo era usted en el pasado, en el presente y cómo se proyecta hacia el futuro, ¿sí? Entonces, yo estoy estudiando, por ejemplo, la experiencia, digamos, en la sexualidad de una persona que fue abusada en la infancia. Entonces, como estoy estudiando eso, voy a empezar, y estoy haciéndolo desde un estudio narrativo, es decir, que la persona me cuente cómo era antes del evento traumático que vivió, cómo fue durante ese evento, el desarrollo de su sexualidad y después de ese evento, ¿sí? Mis preguntas deben tener esa línea, porque si lo que yo tengo, la intención que yo tengo es construir esa línea, pues debo hacerlo de esa manera. Y ojo, puede que yo ubique las preguntas así, en mi cuadro o en mi matriz, pero eso no quiere decir que yo voy a empezar por esta pregunta a la entrevista. Yo las ubico en mi cuadro o en mi matriz, pero debo pensar qué orden le voy a dar a las preguntas en el guión. Yo no puedo empezar por la pregunta más difícil al inicio, es decir, yo no saludo a la persona, le digo mucho gusto, vamos a hacer una entrevista, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa para usted la adopción? Porque es una pregunta gruesa. ¿O qué significó para usted la violencia sexual? ¿O qué significó para usted el vivir en el conflicto? No, recuerde que usted lo que está haciendo en ese diálogo es llevar a la persona a que recuerde la experiencia y a que ella misma piense sobre ese momento para que pueda darnos información. Entonces yo no voy a partir por ¿cuál es el significado de la familia? Primero háblele cómo son sus relaciones familiares, cómo es un día cotidiano en su familia, para que después usted ya le pueda decir a la persona y para usted qué significa la familia, porque usted ya ha hecho con el sujeto casi que un proceso de introspección, de llevarlo a él a que haga un proceso de introspección en torno a su familia y sus relaciones familiares, ¿vale? Y también depende del grado de empatía. Yo no puedo partir con las preguntas, digamos, más pesadas o más difíciles en la primera parte, ¿sí? Debo tener cierta empatía para poder ingresar, que la persona sepa que yo lo voy a llevar, o sea, la una debe ser casi que conducente hacia la otra, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Nada? No, profe, todo claro hasta el momento. Bien. Y vamos a mirar cómo es que se hace esa selección de los entrevistados y qué otros preparativos debemos tener en cuenta para la hora de hacerlo. Entonces, el autor nos habla de algo que él llama los muestreos. Recuerdan que Flick en uno de sus textos nos decía que todo el tiempo nosotros estamos haciendo muestreo, estamos muestreando de lo que leímos, por ejemplo, no ponemos todo en el texto, ponemos unos pocos, ¿sí? De las personas que escogimos y entrevistamos, no hablamos con todas ellas en profundidad, después seleccionamos unas pocas. Entonces, él nos va a hablar también de esos muestreos poblacionales en la selección de los entrevistados. Recuerdan que cuando hablábamos del muestreo decíamos que él era fásico y secuencial, es decir, es progresivo. Yo primero hago una serie de entrevistas y después profundizo. Entonces, si hablo con casos discrepantes, si hago una cuestión teórica, sé si profundizo en los que de pronto tienen una perspectiva diferente o igual. Entonces, es ese filtro que yo aplico al proceso de entrevista que estoy realizando. Entonces, uno de los muestreos se llama de competencia narrativa atribuida. Lo que nos está diciendo el autor es que nosotros deberíamos, dentro de la entrevista, enfocar, ¿sí?, la perspectiva histórica, lo que les decía ahora, esa línea de tiempo que me va a permitir a mí construir la narración. Y después de eso, pues el autor nos va a decir que debemos completar esa entrevista con el proceso de observación. Ojo, la entrevista es importante, pero no es la única técnica que nosotros tenemos para hacer el ejercicio de investigación. La entrevista
yo debo tomar notas. A veces la gente me dice, hey, Joana, pero nota de campo, ¿yo qué nota voy a tomar? ¿Yo qué nota voy a tomar ahí en una entrevista? Pues usted tome notas de la impresión que le da el entrevistado, de las palabras que para usted fueron fuertes, ¿sí? De las cuestiones que para usted son importantes, de los cambios, los tonos de voz, las cuestiones que usted requiere para su ejercicio, ¿vale? Otro elemento que nos habla el autor es el del muestreo secuencial conceptualmente conducido. Entonces, ese muestreo conceptual hace referencia a que el muestreo, por lo general, es un muestreo activo, es un muestreo que todo el tiempo va siendo flexible, iterativo, continuo y a su vez emergente. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con el ejercicio conceptual? La saturación teórica, ¿sí? Nosotros aplicamos o hacemos ejercicios de buscar población que sea heterogénea, ¿sí? Pero también tenemos cuenta el principio de economía, es decir, yo no voy a aplicar un montón de entrevistas y a gastar un montón de dinero en aplicaciones y tiempo si después no van a ser aprovechadas a profundidad, ¿sí? O, por ejemplo, a mí me dicen, hay una persona experta, pero está en la selva amazónica, en tal lugar, pues debo definir si realmente el proyecto que yo tengo permite la movilidad para buscar y gestionar esa información. Y hay algo que nos habla el autor que les voy a preguntar, ¿qué entendieron por ello? Los casilleros tipológicos, ¿a qué se refiere? Vamos a preguntarle a Diana Jaimes Herrera. ¿Qué dice Valle sobre qué es un casillero tipológico? Eso tiene un nombre súper importante. Ve mirándolo en tu lectura mientras yo apago aquí algo. Estoy mirando, profe. Sí, ve mirándolo. Yo voy a sacar aquí esta foto. ¿Listo? Pues no sé porque creo que no lo comprendí bien, pero no sé si es como un dispositivo muestral, no sé, pues para, digamos, controlar em, lo diferente, lo heterogénea que va a ser la muestra, ¿sí? Sí, Correcto. pero ¿qué te imaginas? Ojo con esto porque a veces en investigación, en ciencias sociales, tenemos palabras o términos que suenan así muy científicos y es algo muy sencillo. ¿Quién se imagina qué es un casillero tipológico? ¿Quién nos ayuda? Pues, profe, Sí, sí. como yo no voy a hablar, pues casillero yo me lo imagino como una, sí, como tipo casillero, como una tabla así como dice Luisa, como algo con muchas columnas, asimilando como la forma de un casillero. Muy bien, sí, eso, una tablita. Ese es un casillero tipológico, es una tabla. Y vamos a ver qué es esa tabla. Entonces, es una tabla donde yo ubico datos de identificación de los actores, los que para mí sean relevantes, ¿sí? Yo identifico como investigador que esos datos son importantes para mí. Entonces yo digo, mira, aquí voy a apuntar los nombres de las personas entrevistadas, el nivel de escolaridad, el sexo, la edad y el estrato socioeconómico, ¿sí? Eso lo voy a hacer. Esto es lo que ellos nos hablan de los casilleros tipológicos. Después nos va a decir a nosotros que nosotros podemos construir algo que se llaman los perfiles sociológicos. Entonces, ¿qué es un perfil sociológico? Si yo tengo acá este casillero que me habla o esta tabla que me habla acerca de las características de mi población, yo puedo entonces empezar a decir, bueno, ya los entrevisté, voy a empezar a construir un perfil sociológico de las personas entrevistadas. Entonces voy a decir, ¿quiénes tienen información relevante de todas estas personas que yo entrevisté? Entonces digo, bueno, información relevante fue Juan David, de 12 años, que está en bachillerato, por ejemplo. Es esta persona que habita en un estrato socioeconómico 4. Y otra persona que me haya dado buena información, voy a decir que, por ejemplo, es Juan José, ¿sí? Pero habita en el mismo estrato socioeconómico. Los más accesibles física y socialmente, entonces puede que yo diga, mire, el más accesible definitivamente es Juan David, pero hay otra que es muy accesible que es Salomé, puedo volver a entrevistarla a ella, ¿sí?
¿quiénes están más dispuestos a informar? Entonces, esta misma persona, Juan David, y también yo tengo, digamos, como hay mucho interés de parte de Juan José y Juan Diego por hacer parte del estudio. ¿Y quiénes son más capaces de comunicar la información con precisión? ¿Por qué? Porque en ocasiones hay personas que aparentemente tienen toda la experiencia, uno diría, esta es la persona ideal, tienen todos los criterios que yo estoy buscando, pero no son capaces o uno no tiene tampoco, no desarrolla esa habilidad o no logra ese grado de empatía en la interacción de hacer que la persona comunique la información con precisión. Entonces, de esto yo digo, de esto sí, él tiene más, pero la comunica con mejor precisión, Juan José, que lo tengo acá, que es de 6 años, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar, construir eso y saber sobre quién debo volver o con quién debo profundizar, ¿sí? Debo estimar la fecha, la hora, el lugar de la entrevista, el registro, en fin. Ahora volvemos a lo de sexo, clase y género. Entonces, eso hace parte, dime. Profe, es que en el casillero se tenía como una parte donde habían varios nombres, que decía que María Camila, o sea, cuando se juntan esos nombres, digamos que son dos personas, que fueron dos entrevistados diferentes en una misma como línea, o sea, ¿por qué se hace así o a qué se refiere? Ah, bueno, esto aquí se hizo así, fue porque se hizo una única entrevista, ¿sí? Entonces se tiene solo una única entrevista y se hizo a las 2 personas a la vez, o a las 3 personas a la vez, ¿sí? Eran hermanas, por ejemplo. Ah, ok. Ahí se puso, el dato que se puso fue el dato de la mayor, ¿sí? Ah, ok. Y eso lo definimos, fue como en términos de organización. Profe, Dime. una consulta en la construcción de los casilleros tipológicos, bueno, tanto de los casilleros tipológicos como de los perfiles sociológicos, digamos que las variables a montar en en estos cuadritos, en estas matrices, tienen directa correspondencia con los cuadros, digamos, con las categorías. O sea, es de libre elección, o el casillero tipológico necesariamente tiene básicamente, digamos, el nombre, el sexo. Digamos, No, es hay de libre unas variables elección. fijas para montar tanto para el perfil sociológico como para el tipológico. Mira, es de libre elección, ¿sí? Tú Sí, puedes en función de las determinar categorías. exacto, tú puedes poner, por ejemplo, tú podrías sintetizar ahí lo que cada uno dijo de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, lo que te dijeron, en lugar de poner sexo, edad y estrato, poner Angelina y decir qué pensó ella sobre el ambiente, luego qué pensó ella sobre la educación y luego ella qué pensó sobre la conciencia ambiental. Como O una digamos, grado de vinculación con la actividad minera. Digamos, pequeño minero, empleado de también. minera. Sí, ¿Sí? sí, Digamos así. sí, claro, tú defines, son como los datos sociodemográficos. Tú defines lo que para ti va a ser importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ojo, porque puede que yo después diga, por ejemplo, el caso de Mario y compañía, que digan en un momento, digan, bueno, a nosotros nos interesa mirar esa cuestión de la minería, pero desde diferentes perspectivas. Entonces yo necesito clasificar desde el pequeño minero al gran minero al ambientalista y los voy a contrastar. Entonces aquí necesito clasificarlos, por eso debo darles esa categoría, ¿vale? O esa variable más bien para diferenciarla, que es cerrada. Entonces nosotros estimamos qué es lo que queremos poner en esas características de la población que yo requiero. Si para mí es importante la escolaridad, se la incluyo. Si no es importante, no tengo que ponerla. Si para mí es importante, hay 3 dimensiones sobre las cuales se tienden a analizar siempre los datos, ¿sí? Y todos los datos, por lo general, se tienden a analizar en 3 dimensiones que son fundamentales para la investigación: clase, género y raza, ¿sí? Entonces, clase, definirla. Aquí, digamos, no es lo mismo posición social a estrato socioeconómico, ¿sí? Entonces hay personas que habitan en un estrato socioeconómico 1, pero tienen ingresos elevados, tienen mulas, trabajan reciben ingresos muy altos, bueno, en fin. Entonces es gente que vive en un estrato socioeconómico bajo, pero tiene mayor ingreso. Entonces yo debo definir, por ejemplo, si para mí es importante analizar el estrato socioeconómico o la posición socioeconómica o identificar variables de clase. Otro elemento es el género. No es lo mismo la perspectiva de un hombre a la perspectiva de una mujer, a la perspectiva de las diversidades. No es lo mismo, ¿sí? En términos de raza, no es lo mismo. Ustedes que están viendo, por ejemplo, género, van a aprender eso de la interseccionalidad. Entonces, no es lo mismo la experiencia de una mujer
afro campesina, ¿sí? No es lo mismo porque es mujer, porque es afro y porque su clase es campesina, ¿sí? No es lo mismo a una mujer, por ejemplo, a una mujer que habita en el área rural, ¿no? Porque ella de pronto es hacendada, es blanca, tiene otra. Entonces, su visión sobre los datos va a ser diferente. Entonces, generalmente, la recomendación es que uno realice un análisis siempre de los datos, al menos en clase, género y raza. Esas son las variables o las tendencias de lo que tiene que incluirse. ¿Sí me hice entender, Mario? ¿O me extendí mucho y me perdí? Sí, profe, pues como lo señalaba hace un momento, está en directa correlación con las categorías referidas en el cuadro categorial y que provienen de los objetivos, ¿no? Entonces, la construcción del perfil se realiza en función de nuestro objeto de interés investigativo. Sí, claro. Y el Digamos que perfil, como nosotros queremos comprender de alguna manera o entender el escenario de las tensiones sociales que el drama, digamos, ecológico viene presentando, entonces pues el perfil de nosotros sí tiene que tener indudablemente el grado de vinculación con la actividad minera. muy bien, exacto. Entonces, por ejemplo, a ti, pero yo estoy segura que tú, por ejemplo, le preguntarás, no le vas a preguntar a cualquiera, le preguntarás, tú ya tienes unos criterios definidos, ¿sí? Acá es de esos criterios definidos cómo te llegó esa gente. Y de esa gente, Sí. por ejemplo, puede que tú digas, Joana me sirve, es pequeña minera, ¿sí? Uh-huh. Lleva viviendo en el territorio hace más de 40 años. Ella cumple todos los criterios, fue desplazada, llegó, trabajaba en la minería, tengo todos los criterios que tú pides. Pero cuando vas a conversar conmigo, tú tratas de hablar conmigo, vas y miras si la entrevista está más floja, fue la que hiciste conmigo. Y yo Sí, pienso, y ahí hay un rollo, profe, que pues dada la recurrencia de los estudios de carácter académico que se han hecho y que no han tenido ningún tipo de devolución con la comunidad, digamos que la negativa a acceder a entrevistas y a otro tipo de acceso a información es bien amplia, está complicado. sí, claro, y tú debes mirar, por ejemplo, si puede que la persona en algún momento llegue a comunicarte, lo que yo decía, ¿no? Puede que Joana sea una buena comunicando, pero está cansada y no me quiere hablar. Entonces, para que ella pueda hablar, yo debo hacer un proceso de relacionamiento. Y si lo estoy haciendo todo muy encima, pues no va a ser sencillo. Sí, Por eso un acceso a campo, contacto. sí, exacto. Por eso el acceso al campo, ojo con la cual, y ustedes no uno nunca puede esperar a llegar a este punto para empezar a buscar a la gente. No, porque si esperan eso, pues cuando ya llegan acá ya acabó la materia. Y no solo acá, cuando vayan a hacer cualquier ejercicio, porque ustedes si no montan, terminan montando proyectos sobre el papel y cosas que la gente después no les va a responder. O sea, el proceso se va desarrollando de formulación, se va desarrollando casi que de la mano con el acercamiento a la comunidad, con la gente, ¿sí? El ir conversando con ellos, teniendo diálogos más abiertos, ¿sí? De pronto en ese momento ustedes no se arriesgaban porque no sabían hacia dónde iba todo, pero sí hablábamos de ir haciendo como un acercamiento, como una visión general de ellos qué pensaban del tema, para construir, porque es una relación la que se construye en la investigación cualitativa. Ese cuento del sujeto-sujeto, pues implica eso, una relación. Yo no le ando contando a cualquiera cómo fue mi experiencia como excombatiente, no, ni a cualquiera qué es lo que realmente pienso de la minería, ni cómo es mi sexualidad, ¿no? Yo eso, si yo quiero tener un ejercicio de calidad, debo generar una empatía con el entrevistado, o si no todo se me vuelve, puede que yo vea con un entrevistado muy bueno, pero la tendencia es que la mayoría va a ser gente muy cerrada, muy a lo puntual, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto nos da cuenta a nosotros, nos permite confirmar lo que nos decía en algún momento Flick, que el muestreo es secuencial y tiene fases. O sea, yo hago el primer ejercicio de entrevista con todo el mundo y después me di cuenta que realmente de estos 12 u 8 personas que entrevisté, solo 3 o 4 son claves, ¿sí? Y son personas en las cuales yo puedo hacer el ejercicio de profundizar. Otra cuestión que nos habla él es el muestreo fuera del control del diseño. Es decir, no siempre los grupos de entrevistados son preseleccionados, a veces son tentativos, provisionales y a veces espontáneos, ¿sí? En investigación cualitativa, ojo con esto, el muestreo es significativo, no representativo. Por eso cuando ustedes me dicen, Joana, con 6 entrevistas está bien, con 3 entrevistas está bien, con 8 está bien, tengo 3 nomás, ¿eso me sirve? Pues yo no sé si les sirve, ¿sí?
O sea, a usted le va a servir esas 3 entrevistas siempre y cuando esas 3 personas sean muy claves y hablen bastante y a profundidad. O sea, no es muchas como las mini chips, no mentiras. Muchas entrevistas no le van a garantizar a usted mayor conocimiento. Dice 200 entrevistas, pero la mayoría fueron respuestas de sí o no. Sí, eso no me sirve. Es significativo, no representativo. ¿Sí? Por eso yo puedo decir que hice un estudio sobre la violencia obstétrica en Bucaramanga y solo entrevisté a 5 personas. ¿Sí? Y puedo decir que es en Bucaramanga. No tengo que decir que es tan poquito porque solo tengo 5 y sentir miedo por eso. No. ¿Qué es lo importante? La profundidad. Y ojo, establecer relaciones con 3 o 5 personas, eso no es una cosa de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de los ejercicios de investigación? Que la mayoría siempre espera hacer la entrevista una cuestión muy formal y ya en un momento dado de la investigación, cuando uno no, ni siquiera ha construido una relación y llega con una persona desconocida a decirle, le tengo una entrevista, ¿no? No, la gracia es que en el instrumento usted registre, pero usted tiene un diálogo mucho más suelto, más rico con las personas, ¿bien? Sobre esa duración y repetición de las entrevistas, entonces uno debe estimar un tiempo, ¿sí? Y en ese tiempo, pues hay que saber medir o hay que ser estratégicos con cómo voy a acompañar el ejercicio de la entrevista. Yo no hago guías de entrevistas de 40 preguntas, ni de 30, ni de 20, son un montón. Con que yo haga entre unas 5, 10 preguntas muy bien hechas, podría ser el ejercicio de profundizarlo. Y también debo saber que con las personas, puede que usted para cual diga, el tiempo no me alcanzó, estuvo todo muy encima, corrí, no alcancé a retornar. Pero el propósito de toda investigación es que usted retorne con el sujeto, ¿sí? Para que usted profundice. ¿Por qué? Porque usted hace las entrevistas, se lleva, transcribe, hace su primer análisis y cuando empieza a hacer el ejercicio de análisis se da cuenta que le hizo profundizar en algún elemento o en algún segmento, ¿sí? Yo recuerdo una entrevista que tuve con un líder de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en la UIS. La entrevista duró casi 8 horas. Él nos dio sesiones de 4 horas, nos dio 2 tardes. Eso era impresionante, eso tocó en una cafetería, con comida, con todo, porque era mucho tiempo, es muy largo. Entonces lo óptimo no es hacer sesiones tan largas, aunque a veces las personas, los entrevistados, prefieren avanzar en eso, sino poder dividir la sesión para que usted también sea capaz de poder sintetizar o analizar, ¿sí? Recuerden, salir de campo hasta que sea capaz de tomar toda la información que pueda y poderla digerir un poco, ¿sí? Vale. Dime, ¿alguna duda? ¿Alguna duda por ahí? ¿Escuché a alguien, no? Bien, entonces les voy a mostrar cómo tiende a hacerse después, es decir, para que más o menos tengan la idea de cómo tiende a hacerse después un ejercicio de análisis, ¿sí? Por estrato y por sexo, ¿sí? Nosotros, este fue un ejercicio, ahí están viendo el Excel. Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, este es un ejercicio en donde nosotros queríamos trabajar nosotros queríamos trabajar el ejercicio de el cuidado, los cambios en el cuidado de niños y niñas, ¿sí? Y queríamos mirar uno de nuestros ejes de análisis. Nosotros aquí con este grupo no manejamos ningún software, sino que vinimos y ubicamos los relatos por preguntas, ¿sí? Aquí en cada uno, e hicimos el ejercicio de mirar si existía, de clasificarlos, ¿sí? Las respuestas que habían en relación con cada estrato a los cuales se reportaban las personas que decían que ellos vivían ahí, ¿sí? Entonces nosotros en esta categoría lo que estábamos observando fueron las diferencias en el cuidado, ¿sí? Entonces vamos a observar, los que están en morado son las respuestas de las mujeres, ¿sí? Y las que están en negro es la respuesta de los hombres, ¿sí? Entonces entonces miren, esta es una persona, es que era un ejemplo más puntual. Ok, espérame a ver si es este.
Ok, espérame un segundo. Bueno, entonces en esta persona nos está diciendo a nosotros acá. Le estábamos preguntando, la visualización está como charra. Ok. Esta es una mujer que habita en un estrato 2 y dice, las niñas son más quieticas o más calmaditas, o sea, es decir, en el sentido que hacen más caso, son más tiernas. Entonces, eso sí, pues no me parece que uno lo nota, las niñas son más tiernas con la persona, en cambio el niño, por ejemplo, a él le gustan los juegos que lo empujan, que le dan almohadazos, que le hagan ruido, le hagan bulla, eso le parece fantástico. Por ejemplo, uno lo va a consentir a besitos y a él no le gusta, mejor dicho, que le haga algarabía, que lo moleste, que le haga cosquillas. Entonces, eso como que básicamente es diferente en el cuidado, ya nos está hablando de la diferencia, ¿sí? Y esta persona entonces me va a decir aquí otra cosa, mire, es un hombre en estrato 3 y él me va a decir a mí, vamos a ampliarlo, me dice, no sé por qué porque solo cuido niñas, mujeres. Yo creo que sí debe haber, que existen, ¿no? No creo que estén como justificadas, digamos como lo que tiene que ver con la expresión afectiva y la expresión violenta, me parece a mí. O sea, a un niño se le censura llorar y se le promueve que tenga como una disposición más agresiva con las interacciones con sus padres, y una niña se le pide lo opuesto, se le permite que sea más expresiva en sus afectos, en el llanto y en ese tipo de cosas. También se le pide que no sea exageradamente agresiva con respecto a sus pares porque es una niña. Nosotros tratamos que no haya diferencia en ese sentido, aunque nosotros venimos de una crianza que nos dieron eso. Entonces estamos como sucios de esa cuestión y es imposible romper el molde donde nos hicieron, o si lo rompen seguiremos manteniendo la misma forma, ¿sí? Vamos a ver esta otra persona. Esta es una persona que habita en estrato 4, es una mujer. Dice, en la expresión de la afectividad, me parece que es igual. Los niños son cariñosos, pero hay que corregirlos también, hay que enseñarles que la sociedad machista, especialmente la santanderiana, suele ser más restrictiva con los niños en la afectividad, porque es un varón que tiene que ser fuerte y no puedo estar diciendo te amo, besitos, no puedo ser tan cariñoso, perdón, voy a ampliar aquí. ¿Sí? Chan, chan, chan. Dice, he visto yo amigos míos maros que dicen, mire, una niña bonita, vaya y dele un beso, coquetele, o les enseñas a hacer conquetos y perros desde chiquitos, desde un beso, les celebran que están haciéndole cositas, una cosa, van lanzando besos. Entonces yo puedo, bueno, y aquí habla lo de la expresión de la afectividad. Y esta mujer que vive en estrato 5 me dice que los niños son más inquietos, que los ven más atareados. Dile a Daniela que no está en sala, por favor. Entonces, esta cuestión, si yo lo analizo en relación con el sexo, ¿qué piensan las mujeres? Las mujeres siguen pensando que en estos relatos, que sí se mantienen diferencias en la expresión de la afectividad. ¿Y qué dicen los hombres? Lo mismo, ¿sí? Entonces no hay una diferencia. Aquí observo que no hay una diferencia por sexo. ¿Y hay una diferencia por estrato? ¿Ustedes encontraron alguna? ¿Qué dicen? En el pensamiento, ¿hubo alguna diferencia? Llegamos hasta el 5. ¿Están ahí? Sí, Sí, profe, profe. pero pues yo no creo que se pueda establecer como una diferencia así muy concreta, porque por lo menos creo que es el señor de estrato 3, si no estoy mal, Sí. que habla como de las imposiciones que se hacen según en género, ¿sí? Y esa es una diferencia que yo noto, digamos, con la señora de estrato 1, que ya lo normaliza. Entonces el otro sí ya como que sabe que son imposiciones, pero es más cuestión de como de expresión y de identificar ciertos elementos, pero pues no es que pueda como construir una diferencia muy establecida en general, no sé. Vale, muy bien. Entonces, claro, tú dices, puede que salgas de acá con una hipótesis y dices, bueno, aquí no hemos hecho análisis todavía, ¿no? Análisis frase por frase, ¿sí? Eso no lo hemos hecho. Pero digamos, haciendo una lectura general, aparentemente es lo mismo, solo que se nota que a medida que se tiene mayor posición económica o se habita en mayor posición económica, se tiene de pronto más conciencia sobre que eso es o no es una diferencia, digamos, o eso es un sesgo de género que existe, ¿sí? En la formación, en la crianza. Ahora,
Si yo quiero corroborar eso, yo podría volver sobre los sujetos. Aparentemente no hay ninguna diferencia. O la investigadora, por ejemplo, Angie nos dijo, no, si yo puedo encontrar que existe una tendencia a tal cuestión. Entonces, después de este paso, entra uno a profundizar si existe o no existe, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, un ejercicio donde se trató de mantener el análisis de género en relación con posición. Entonces, uno ubica, son los segmentos de los textos, en relación con esa posición y con el estrato, para poder después hacer comparaciones y decir si son iguales o no esas percepciones, ¿vale? Pero esto se hace por lo general en el análisis. Esto es un ejemplo de lo que hablamos ahora de sexo, clase, género y raza, ¿vale? Entonces, así, por eso es importante definir. Entonces, si a nosotros nos interesaba hacer el análisis en la dimensión de clase y género, pues por eso utilizaríamos en los casilleros tipológicos clase y género, ¿sí? Si no, pues no va a ser necesario hacer esas preguntas, ¿vale? Vale, profe. Veremos acá. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la calidad de la entrevista. ¿Cómo lograr una buena calidad en la entrevista? Entonces, miren, lo primero que hay que saber es que uno no debe sesgar el proceso comunicativo, ¿sí? Es decir, debe evitar estar interrumpiendo, debe evitar estar condicionando las respuestas, debe evitar perder a la persona del hilo, debe estar siempre conduciéndolo al tema que usted está trabajando, ¿sí? Entonces, nosotros debemos proporcionar una interacción que le ayude al entrevistado a informar adecuadamente, ¿sí? En ocasiones, la persona no nos entendió la pregunta, no la hicimos entender, yo no interrumpo, ¿sí? Debo dejar que la persona converse y retomar en torno a lo que a mí me interesa señalar. Esto que tenemos a mano derecha en el recuadro es un mal ejemplo de una entrevista. Le voy a pedir el favor a John que la lea. John Afanador. Pero pues lo hago un poquito más grande. Dime, John. Sí, lo estoy haciendo un poco más grande, que casi no veo. Entrevistador, cuénteme, ¿cómo fue la primera incursión paramilitar? Entrevistador responde, recuerdo que tenía más de 15 años y estaba sentado. Entrevistador, ¿cuántos años exactamente? No recuerdo, tal vez 15 o 16. Lo sé porque estaba trabajando en minería y para la época la minería era muy codiciada por los grupos armados. ¿Podría explicarme un poco el proceso minero? Sí, nosotros tenemos solo minería de aluvión. Cada gramo valía para la época alrededor de 20 tomines. ¿Podría decirme qué es un tomín? Un tomín es como 5.000 pesos al día. Entonces, más o menos ganaban ¿cuánto al día? Pues eso depende del día. Unos días como lo que hoy son 100.000 o 200.000 pesos. Pero eso dependía del dueño de la mina. ¿Quiénes eran los dueños de las minas? Muchas gracias, John. Entonces, ¿qué errores encontramos en esta entrevista? Que se desvíen, por ejemplo, pues inicia con la incursión en el proceso cuando fue paramilitar y termina con la minería. O sea, se pierde. Creo que él iba a preguntar en sí sobre la minería y se fue sobre los paramilitares y se fue para la minería. Entonces, muy bien. Geraldine, ¿qué nos ibas a decir? Sí, profe, que también el entrevistador interrumpe mucho al entrevistado, entonces no deja que él complete sus ideas y también por eso es que, como decía Ivonne, se pierde como la categoría que se quería analizar inicialmente. Muy bien, entonces miren, él nos dice, la persona nos dice, y esto no es de mentira, es algo real, es de una profesional que la hizo. ¿Por qué pasa esto? Que generalmente uno es muy ansioso. Hay que aprender a calmar el ansia, aprender a escuchar y sobre todo que es importante para uno aprender a volverse un buen entrevistador, transcribir sus propias entrevistas. Así usted se da cuenta de cuándo está errando, ¿sí? De cómo habla, de su tono de voz, de todo. Entonces, a veces la gente manda a hacer la transcripción y no percibe los errores que tiene y no mejora. La gracia es mejorar, ¿sí? Porque todos hemos cometido errores, para todos ha sido difícil, todos nos ha dado nervios en la primera entrevista, ansiedad, ¿cómo va a ser? Pero la gracia es como ir soltando. Entonces, miren, observen lo que nos decía Ivonne y Geraldine, o sea, él interrumpe, ¿no?
todo el tiempo. Esta persona interrumpe y su intención era preguntar la incursión paramilitar. Y la persona apenas iba a empezar a evocar el recuerdo y para él fue muy importante, o sea, realmente era importante interrumpirlo para preguntarle la edad. ¿Qué tiene que ver la edad en relación con lo que me va a contar desde que es de la primera incursión? ¿Sí? Entonces la persona trata de volverlo a la edad y se va para lo de la minería. Entonces va, y la persona, mire, la misma persona trata lo que hacia el tema, que era muy codiciada por los grupos armados para retomar su tema, la incursión paramilitar. Pero después él o ella lo lanza directamente al minería. Profe, no lo escuchamos. Profe, ¿o no lo escuchamos? ¿Se cayó la profe? Ahora, pues. Ahí, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, ahora Sí, sí. profe. Ahora sí me quedé como una loca hablando. Bueno, esto, ¿hasta dónde quedé? En que la persona va cambiando el tema. ¿Sí lo pudieron observar? Bien. Entonces hay que tener en cuenta que debo llevar, por ejemplo, les decía un día, hay personas que en la entrevista nos están diciendo a nosotros, hay dos cosas muy importantes para mí. Entonces usted tiene que apuntar, llevar algo en la mano y apuntar, bueno, la primera es esta y la segunda para después poder retornar a la persona a la entrevista, ¿vale? O hay personas que, por ejemplo, se nos salen del tema y empiezan a hablarnos de otra cosa. Yo debo tener muy en cuenta cuál fue mi pregunta y si realmente la persona me ayudó. Para eso, ¿qué es importante? Las notas, las notas. ¿Sí? Un diario de campo no es un cuento, no es una cosa así súper elaborada, son sus notas sobre el ejercicio que está llevando a cabo. Bien. Y entonces acá, en cuanto a la aplicación de la técnica en la entrevista, se debe procurar algunas cuestiones, entre las cuales el autor nos recuerda que debemos realizar preguntas abiertas preferiblemente. Yo puedo hacer, por ejemplo, una pregunta cerrada. ¿Está usted satisfecho con la formación en presencialidad remota? Sí o no. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos con una compañera un hábito que era muy chévere y era de imaginarnos la pregunta. Entonces, si la persona me dice sí, si la persona me dice no, ¿qué pregunta le hago después? ¿Sí? Yo puedo hacer una cerrada, pero debo abrirla. Si no, debo hacer preguntas abiertas. Que el sujeto investigado explicite o diga con detalle cuál es su percepción, imaginario, significado o experiencia. Eso es lo que yo estoy buscando. No hablar demasiado e interrumpir al entrevistado. En ocasiones, por ejemplo, la persona dice, es que yo me he sentido muy... ¿Y empieza usted triste? No. ¿Enojada? Bueno, sí, enojada. ¿Sí? Entonces yo no debo completarle a la persona la idea, debo dejar que la persona hable, cuente, piense. Yo no voy a interrumpirla para decirle qué es. Cuando la persona me dice cuestiones como usted sabe, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Podría explicarme un poco? Sí, recuerden lo de actuar como ingenuo, permitir que se abra un poco más la investigación, callar, esperar que el silencio lleve a la persona a buscar el recuerdo, que es la palabra que quiere utilizar. No se la voy a decir yo, tiene que decirla usted, ¿sí? Y no estar hablando todo el tiempo al igual que la persona. Debemos tomar notas sobre los puntos que vamos a aclarar para hacerlo de pronto al final del relato. Yo no debo hacer lo que hizo la persona, interrumpir y decir, ¿puede decirme qué es un tomín? ¿Cuánto vale un tomín al día? Pues esa de pronto es una pregunta importante, pero yo dejo que la persona hable de los tomines, diga cómo valió, cuánto fue que ganó y y después sí le digo, bueno, ¿y un tomín cuánto es? No la interrumpo del relato para poderle resolver dudas que yo tengo. Esas dudas las voy apuntando y después retorno sobre ellas al final de ese relato. Y debo organizar la conversación de tal forma que el núcleo fuerte del diálogo se dé en el intermedio. Es decir,
Las preguntas más fuertes yo las doy en el intermedio, no cierro con una pregunta fuerte, menos estoy trabajando con un tema muy sensible. Cuando estoy trabajando con un tema muy sensible que puede dejar a la persona de pronto un poco caída o baja de nota, debo cerrar generalmente con una pregunta que lleve a que el sujeto recuerde no solo el hecho traumático, sino las acciones y que él valore cómo él o ella ha logrado salir de ese hecho traumático, para que la persona salga de la entrevista sintiendo lo que es una persona que ha resistido a la violencia, al conflicto, ¿sí? Entonces, yo no termino, por ejemplo, la entrevista preguntándole por un episodio de violencia, ¿no? Eso lo hago en el intermedio para después ir cerrando y recordarle en otra pregunta cuáles son las acciones que él ha realizado para resistir a ese evento de violencia. Entonces, así la persona sale del ejercicio sintiéndose con la fuerza que tiene de responder todos y todas a un evento traumático, ¿vale? Ojo con eso. Entonces, en síntesis, ¿qué debemos hacer antes, durante y después de la entrevista? Entonces, antes de la entrevista, ustedes deben contactar a la persona, deben presentarse, ¿sí? Deben decirle cuál es el alcance, deben procurar establecer ese diálogo formal. Hay otros preparativos que uno puede construir siempre y cuando conozca a la persona o tenga la posibilidad de. Entonces, si yo puedo leer un poco sobre la persona, es decir, voy a inventar que mi actor es alguien reconocido, voy a trabajar con un académico o una académica, al menos debo leer un poco antes de la persona, antes de ir a ver con ella o hablar con ella, ¿sí? Preparar todas las cuestiones logísticas que sean necesarias. Ojo, yo recuerdo que hace un semestre un grupo me pidió el favor que le ayudara en algo de una entrevista que tienen de pedagogía. Fue hace como el semestre pasado, en la primera inicio de presencialidad. Y claro, con gusto. Y cuando vamos a hacer la entrevista, la persona no estaba ni siquiera acomodada en un lugar adecuado. Iba por el celular corriendo por toda su casa. Y ahora, ay, perdón, es que aquí está en una reunión familiar. Entonces yo digo, pues en realidad no tenías el tiempo para hacerla, ¿sí? Entonces eso no nos puede pasar. Yo debo preparar, tratar que todo, claro, no dejan de haber imprevistos, cosas, pero procurar que todas las cuestiones logísticas estén saldadas, ¿vale? Y debo llevar un registro de mis acciones. Cuando estamos trabajando para alguna empresa, una organización, estamos siendo contratistas, por lo general la gente cree que el único producto ya es el análisis, ¿no? No es que la gente hay que contactarla, entonces yo voy a llevar un registro de la gente que he contactado 30, 40, 50, 100 personas, de esas 100, 20, 30, me dieron respuesta 5, 3, ¿sí? Entonces yo debo llevar un registro de lo que estoy haciendo para que se pueda hacer un control sobre el trabajo que estoy realizando, ¿vale? Para demostrar que fue un ejercicio exhaustivo, que fue un ejercicio bien realizado. Ojo con eso, porque una cosa es lo que uno ve un informe, pero ese informe requiere mucho trabajo y hay que estarlo, digamos, presentando también en términos de la planeación y de la organización, del tiempo, las actividades. Durante las entrevistas, ¿qué estrategias podemos tener en cuenta? Entonces, la primera, la de guardar silencio, es importante, ¿sí? Saber guardar silencio, saber cuándo hay que dejar pensar, cuándo no completar las palabras, ¿sí? Entonces, mantener el silencio. Hay que aprender a realizar preguntas de animación y de animación y elaboración del diálogo. Entonces, si la persona me está hablando, ¿cómo la conduzco a una u otra pregunta diferenciada? Otra estrategia es reafirmar o repetir lo que la persona me está diciendo. Entonces, usted me dijo que se sentía muy cómoda con la educación virtual, ¿sí? O con la presencialidad remota. Dígame qué elementos identifica usted que le permiten tener mejor formación desde este medio, ¿sí? Entonces usted se basa en las ideas de la persona y construye una pregunta a partir de ello. Recapitular. Entonces usted hace en algún momento habló acerca de la importancia de los recursos tecnológicos. ¿Podría ampliar un poco sobre el respecto? O aclarar, ¿sí? Me pareció entender que para usted lo importante era cambiar el Estado y las instituciones, ¿sí? ¿Es así? Es decir, yo puedo estar buscando aclaraciones y si es así, ¿de qué manera lo es? ¿Vale? Hay que crear unas preguntas de transición o cambio de tema, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy, digamos, yo estoy analizando la relación, las experiencias en las relaciones y después voy a hablar de las dificultades. Entonces, hay que crear unas preguntas en el medio que me permitan a mí llevar al actor a ahora esas dificultades. Y algo que nos hablan es la post-entrevista.
Entonces, cuando yo salgo de la entrevista, ¿qué debo hacer? Tomar notas inmediatamente sobre las impresiones que yo tengo de ellos, ¿sí? Ese post-entrevista, yo registro las impresiones, tomo otros memorandos y hago el ejercicio de transcripción, ¿sí? Es importantísimo. Mire, puede que ustedes, uno ahora cuando se está formando, entonces uno hace todo, uno hace la entrevista, uno transcribe la entrevista, uno analiza la entrevista. Muy probablemente cuando estén, digamos, en otro nivel, digamos, de organización, que ustedes sean los directores de un proyecto, que estén coordinando algún proyecto como tal, ustedes tendrán que visualizar que las personas hagan un ejercicio correcto de transcripción de las entrevistas y que sus registros de sus impresiones queden, ¿vale? Sus diarios de campo. Eso es importante, tomarlo, establecer en la planeación un tiempo. ¿Cuánto tiempo le voy a dar a mi equipo para que haga la transcripción? Eso es muy común en los equipos de trabajo. Alguien se llevó los audios y dijo, yo lo transcribo. Y duró 1 mes, 2 meses, 3 meses, se le perdió un audio. No, entonces yo hago crear tablas. Sí, de pronto usted ahorita dice, eso no importa, yo hago 3, mi amigo hace 2. Pero ojo, recuerde que usted no todo el tiempo va a estar haciendo todo. Usted va a estar coordinando equipos de investigación, no solo de investigación, sino de trabajo, operativos, proyectos. Y usted debe saber cómo hacer ese proceso de veeduría para que las personas entreguen a tiempo sus productos, entreguen los registros de las notas de campo, las transcripciones, las entrevistas, sus actividades y demás, ¿vale? Bien, vamos a pausar la grabación, detener la grabación.